Hola, bienvenidos. Quien les habla es Cielo Suárez de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma y en esta oportunidad hablaremos sobre cómo elaborar un artículo científico. Para esto utilizaremos el libro de Cisneros y Olave, Redacción y publicación de artículos científicos, capítulo 3. El proceso de elaboración de artículos científicos. En este capítulo te daremos las principales recomendaciones para la composición de los apartados de un artículo de investigación. Empezamos con el título. El título es la parte del artículo que sirve para informar el tema tratado en el texto. Por esta razón, el título responde a la pregunta: ¿de qué trata esencialmente el contenido? Desde una perspectiva discursiva, el título instaura la primera forma de relación entre el autor, investigador y sus lectores, presentándoles sintéticamente el trabajo realizado. El título invita al interés o al desinterés por parte del lector para su lectura completa. Desde una perspectiva estructural, el título es un sintagma nominal que por lo tanto no está sujeto al juicio proposicional dicotómico de falso o verdadero. En cualquier caso, el título presenta la coherencia global del texto. Es una catáfora o adelanto del mismo y guía su comprensión desde el enfoque y las líneas generales del trabajo realizado. De acuerdo con Cisneros 2006, el título debe tener al menos estas características. 1. Ser breve. El título debe tener 12 palabras como máximo. 2. Completo. Debe representar la idea del contenido. 3. Preciso y adecuado. Debe ser congruente con la idea principal. 4. Concreto. Debe evitarse las ambigüedades. A continuación les mencionaré los errores más frecuentes en la titulación de artículos. 1. Abreviaturas y paréntesis. 2. Extensión excesiva e innecesaria. 3. La inclusión de fórmulas. 4. Gerundios. 5. Incoherencia global. 6. Laconismo excesivo. 7. Poner punto final. 8. Redundancias metodológicas. 9. Subtitulados. Y 10. Transposición de eventos comunicativos. Ahora pasamos a los autores, que es el nombre que aparece después del título en la línea del autor. Pertenece a quien asume la responsabilidad del documento escrito. Hablaremos sobre 6 casos y aspectos comunes que generan discusiones, incorrecciones o inquietudes en el arbitraje. 1. Prestigio de coautoría. Se refiere a la actitud positiva o negativa frente a un artículo que es presentado por varios autores. Formalmente no existe limitaciones sobre la cantidad de personas que puedan aparecer en una línea de autor. Sin embargo, hay que decir que un artículo con más de 4 autores puede generar resistencia entre los editores, quienes llegan a sugerir la revisión de las contribuciones de las personas involucradas y el desplazamiento de algunas hacia un apartado de agradecimientos. 2. Coautoría inmerecida. Sucede cuando aparecen como autores personas que no realizaron contribuciones significativas en el proceso de investigación y en la escritura del artículo. El mérito de la autoría debe resolverse antes del envío de manuscritos a evaluación. 3. Coautoría no reconocida. Omitir el crédito de un autor es una grave falta que a veces genera reclamos indirectos a los editores, quienes pueden llegar a rectificar erratas por descuido de sus procesos de impresión o bien poner en evidencia a un autor que ha negado el reconocimiento a otros colegas en el artículo de investigación. 4. Desorden de coautoría. Se trata del orden de presentación de los autores en trabajos colaborativos. En la actualidad, el autor que aparece primero es leído como el que mayor contribución ha hecho en la escritura del artículo. Es importante que los autores tengan conciencia de ello para establecer sus acuerdos a la hora de presentar manuscritos. 5. La inconsistencia en la presentación del autor. Alude a la necesidad de generar cierta homogenización en la presentación del nombre y apellido del autor o investigador. 6. Omisión de datos. En muchas ocasiones se omiten datos en la línea del autor por descuido en la lectura de las políticas editoriales. Aquí tenemos la inclusión de los títulos académicos y o profesionales, así como la filiación institucional y la dirección de contacto.
Ahora pasamos al resumen. Desde el punto de vista funcional, el resumen es la parte del artículo de investigación que sirve para presentar los aspectos más relevantes y generales del contenido total del trabajo. El resumen responde a la pregunta: ¿qué contenido presenta el artículo? Desde un punto de vista discursivo, el resumen es un ejercicio de interacción que anticipa a un posible lector caracterizado por la urgencia de conocer a grandes rasgos el contenido de una investigación a través de una lectura rápida. El resumen es al mismo tiempo discursivo, especializado, dependiente e independiente, toda vez que se publica sin que necesariamente aparezca el artículo completo, pero también materializa un contrato que compromete al autor a presentar toda la información anunciada en el texto subsecuente. Por otra parte, casi invariablemente se solicita al autor presentar su resumen en 2 o 3 idiomas. Y desde un punto de vista estructural, el resumen es la macroestructura del artículo, constituida a partir de las macroproposiciones que se infieren con la aplicación de macroreglas semánticas. Ahora les mencionaré los errores más frecuentes en la elaboración de resúmenes para artículos de investigación. 1. Errores de modalización discursiva. 2. Imprecisión en las traducciones. 3. Inclusión de referencias a tabla y o figuras. 4. Inclusión de referencias y citas. 5. Incoherencia entre resumen y contenido. 6. Redacción en varios párrafos. 7. Repetición del título en el artículo. Ahora pasamos con las palabras claves. Desde un punto de vista funcional, se definen como la parte del artículo que condensa en pocos términos su contenido completo. La funcionalidad es idéntica a la del resumen y al título en cuanto al etiquetado del artículo y responde a la misma pregunta del primero, con una respuesta todavía más sintética. Es necesario diferenciar las palabras claves de los descriptores. Las palabras claves son conjuntos de términos controlados internamente a partir de las ideas del documento, mientras que los descriptores son términos finitos cuyo control es externo al autor, investigador y a su texto. Discursivamente, las palabras claves representan el ajuste que realiza el autor o investigador de la elección de los términos que considera fundamentales en su artículo. Estructuralmente, una palabra clave puede representarse como un unitérmino, que es una palabra, o como un término compuesto, varias palabras. Existen dos métodos de redacción del conjunto de palabras clave: deductivo y holístico. El deductivo son las palabras claves que representan el contenido fundamental del texto desde el término más general hasta el más específico, mientras que el holístico es la selección de los descriptores, es decir, se elegirán 4 términos que respondan al tema, la metodología o materiales, los resultados y la discusión respectivamente. Ahora hablaremos sobre los errores más frecuentes en la elaboración de palabras claves para los artículos de investigación. 1. Abreviaturas desconocidas. 2. Abreviaturas ambiguas. 3. Exceso de palabras de poco contenido semántico. 4. Desorden en la presentación. 5. Distancia excesiva con el título. 6. Inconsistencia de la selección. Y 7. Selección sin tesauro. Ahora pasamos a la introducción. Desde una perspectiva funcional, la introducción es el primer segmento extenso del artículo de investigación que se utiliza para exponer los aspectos generales concernientes al tema estudiado. En esta medida se constituye una conceptualización y está más cerca del resumen que del desarrollo del trabajo. Discursivamente, la introducción se ha definido como la carta de presentación del resto del artículo. Esta idea redunda sobre el estado actual de la lectura de textos científicos en la actualidad, actividad caracterizada por la rapidez y la exigencia de concreción en los datos. Estructuralmente, una introducción no se restringe por un canon tan claramente como las secciones anteriores, si bien se ha construido consenso sobre 3 puntos que deberían aparecer siempre: el objetivo general de investigación, la relevancia del estudio y los antecedentes consultados.
El orden de problematización, marco teórico, antecedentes, objetivo, estructura, pretende dotar la lógica deductiva este primer segmento del artículo. Ahora hablaremos sobre los errores más frecuentes en la elaboración de introducciones en artículos de investigación. 1. Encabezados. Escribir introducción es necesario y rompe las normas APA. La identificar con otros subtítulos como presentación, preliminar, etc. 2. Problematización. Iniciar repitiendo el resumen o una parte de manera literal. Exagerar la justificación diciendo que el estudio es imprescindible. Enunciar el tema como problema, justificar las razones por las cuales se les considera como tal. 3. Marco teórico. La falta de continuidad casual entre el problema y la perspectiva teórica elegida para tratarlo. Construirlo como narración histórica de teorías y no como descripción de sus principales pertinentes a la investigación presentada. 4. Antecedentes. Presentar poca exhaustividad en esta consulta. Si bien no puede pretenderse conocer todo lo investigado sobre el asunto, hay que demostrar que hubo dedicación en esta parte del proceso investigativo. Ocultar o deformar antecedentes que resten originalidad al trabajo presentado. Falta de ética. Falta de la relación interna entre los antecedentes recolectados. Y por último, la desconexión entre los antecedentes expuestos y el trabajo que se propone. 5. Objetivos. La falta de continuidad casual con los antecedentes, la falta de correspondencia con los resultados y las conclusiones, enumerarlos con viñetas en vez de construirlos en un párrafo. Y 6. Estructura. Entrar en detalles muy específicos sobre la metodología, los resultados y las conclusiones haciendo repetitivo el texto. Ahora hablaremos sobre la metodología. Este apartado describe los materiales y métodos empleados en la investigación. Los materiales no son más que las herramientas, instrumentos, elementos y objetos utilizados en los procesos de experimentación y recolección de datos. Por su parte, los métodos son procedimientos sistemáticos de la manipulación de estos materiales, todo lo cual arroja a los resultados de la investigación. Desde un punto de vista funcional, esta sección sirve para dotar de validez al artículo. Esta descripción es detallada y precisa, con uso predominante de terminología científica. Discursivamente, el carácter de la reproductibilidad no significa que todas las investigaciones son reproducidas por los árbitros, sino que debe ser probable reproducirlas. En esta medida, se trata de una validez de probabilidad, no necesariamente empírica, pero determinante en la aceptación de los artículos. A nivel de la estructura, el contenido de la metodología puede subsegmentarse en 3 partes y elaborarse en párrafos independientes si la extensión lo requiere. En cuanto a la redacción, en el apartado destinado a la metodología existe consenso en relación con la predominancia del tiempo verbal en pasado, debido a que un artículo científico presenta unos resultados o unos avances conseguidos mediante la aplicación previa de los métodos y diseñados metodológicamente. También deben predominar los métodos de organización explicativa para la caracterización y los instrumentos, y narrativa para el apartado de procedimientos. En el apartado de caracterización, el objetivo es identificar el tipo de investigación según alguno de los múltiples criterios que ofrece la literatura metodológica en ciencia. Las preguntas que se sugieren para describir los instrumentos están orientadas hacia la justificación de las elecciones del investigador en cuanto al universo. El apartado de procedimientos corresponde a la narración, usualmente en orden cronológico, del tratamiento del problema materializado en corpus, entrevistas, sujetos, muestras de laboratorio, etc. Al interior de cada uno de los apartados anteriores es muy posible que se requiera incluir subtítulos en aquellas investigaciones con metodologías de descripción extensa. Ahora hablaremos sobre los errores más frecuentes en la elaboración de metodologías para artículos de investigación. Empezamos con la caracterización. 1. Conceptualizar equivocadamente la tripología. 2. Enmarcar erróneamente la investigación. Pasamos con los instrumentos. 1. Imprecisión espacial, temporal o instrumental usando terminología ambigua.
2. Usar marcas restringidas en vez de genéricos. 3. Caracterizar pobremente la muestra u omitirlo. 4. Falta de representatividad en la muestra del planteamiento de conclusiones. Y 5. Falta de validez y confiabilidad de los instrumentos. Ahora pasamos a los procedimientos. 1. La falta de correspondencia entre el instrumento y procedimientos. 2. Omitir las citas correspondientes a métodos o técnicas ajenas. 3. Explicar teóricamente la técnica utilizada en vez de justificar su pertenencia en la investigación presentada. 4. Utilizar técnicas contradictorias entre sí. 5. Describirlos en desorden. 6. Omisiones o faltas éticas. Y 7. Falta de correspondencia entre procedimientos y resultados. Ahora pasamos a los resultados. En este apartado se exponen los hallazgos de la investigación. Su funcionalidad consiste en la localización precisa de la novedad que aporta el autor investigador al campo disciplinar, presentando de manera condensada, ya sea en un texto, tablas o figuras, lo que obtuvo a partir de los procedimientos aplicados y la base para la interpretación de estos resultados. Lo cual significa que cualquier observación que se realice en los apartados siguientes debe tener su sustento a base de los datos que se presentan en los resultados. Desde el punto de vista discursivo, la exposición de resultados es valorada como el punto neurálgico del artículo de investigación, toda vez que demuestre el artículo producto de un proceso de investigación que es invisible para los lectores. Estructuralmente, la sección de los resultados se define como un segmento descriptivo que pretende combinar texto con tablas y figuras para mostrar ordenadamente los productos empíricos o analíticos de una investigación. En párrafos ubicados entre las tablas y figuras se describen solamente los hallazgos más representativos, con sus correspondientes mediciones, bien sea expresado los porcentajes máximos o mínimos, las primeras o últimas posiciones en una secuencia. Dentro de este grupo podemos incluir a los diagramas, esquemas o infografías, mapas conceptuales, imágenes, dibujos, fotografías o cualquier otro tipo de material de carácter ilustrativo, todos los cuales se nominalizan bajo la categoría figura, seguida de su correspondiente numeración arábiga. Las figuras son importantes cuando constituyen una ayuda para comprender los conceptos centrales del tema en cuestión. Ahora hablaremos sobre los errores más frecuentes en la elaboración de resultados para artículos de investigación. 1. Introducir tablas o figuras sin mencionarlas en el texto. 2. Introducir tablas o figuras que repitan la información del texto. 3. Introducir tablas o figuras que puedan omitirse convirtiéndolas en texto. 4. Ubicar tablas o figuras en formato de página horizontal. 5. Cambiar el tipo de letra entre tablas, figuras y texto. 6. Tener tamaños de caracteres ilegibles en las tablas o figuras. 7. Pintar la tabla con colores fuertes. 8. Omitir la cita de una tabla ajena. Y 9. Omitir la aclaración al pie de abreviaturas o símbolos especiales utilizados. Y por último vamos a hablar sobre las discusiones y conclusiones. De manera funcional, este es el momento de cierre del artículo, donde su autor propone una lectura particular de los hechos contenidos en los resultados antes expuestos. Las discusiones sirven para establecer distintos tipos de relaciones entre datos internos como externos. Esto dota de carácter propositivo al trabajo del investigador. Desde una visión discursiva, este es el apartado que demuestra la capacidad que tiene el científico de establecer diálogos al interior de los datos, entre ellos con la teoría de los que enmarca y los datos con la visión del propio científico en su rol de investigador. Tanto la discusión como las conclusiones suelen evaluarse desde la coherencia, tanto interna como externa. El análisis relacional en los niveles mencionados consiste precisamente en demostrar lo que se postula con asiento en los datos que vienen a construirse en pruebas, lo que el autor e investigador logra inferir. La estructura de este apartado es más abierta.
En cualquier caso, los resultados son predominantemente expositivos con técnicas descriptivas, mientras que la discusión y las conclusiones se redactan bajo un modo de organización argumentativa, con lo cual instauran la defensa de una posición frente a los resultados. Ahora hablaremos sobre los errores más frecuentes en la elaboración de discusión y conclusiones para artículos de investigación. 1. Interpretación. Aquí hablaremos sobre limitarse a resumir el trabajo en este apartado. Omitir relaciones importantes para la demostración de las hipótesis y forzar los datos a la teoría o viceversa. 2. Significación. Iniciar el párrafo con frases obvias como conclusión, la conclusión es o etc. Replicar estudios sin presentar avances o ningún tipo de novedad o desviar el trabajo de sus objetivos principales. 3. Proyección. Ser categórico o absolutista en la enumeración de postulados. Presentar resultados que absorban las limitaciones del estudio o confundir la conclusión del trabajo específico con la conclusión o cierre del tema, que en ciencia conviene dejar abierto. Y eso sería todo. Muchas gracias.